Buen día mis amigos, qué gusto saludarles. Aquí les habla Kevin. ¿Cómo están? Y Mirla. Estamos listos para el estudio reacción de esta mañana que titula Interrupción de la obra, martes 22 de octubre. Por cierto, 22 de octubre nos recuerda... El gran chasco. Exactamente. Pregunta, ¿qué hicieron los enemigos? Vamos a subrayar. ¿Qué hicieron los enemigos de Esdras 4:6 al 24? Perdón, en Esdras, para detener la obra en Jerusalén. ¿Qué hicieron los enemigos en Esdras 4:6 al 24 para detener la obra en Jerusalén? Son un montón de versículos, ¿vale? Pero vamos a darle una mirada. Esdras, capítulo 4, 26, ¿verdad? No. Del 6 al 24. Del 6 al 24, exactamente. Del 6 al 24. Aquí está. Listo. Desde aquí empieza. Bueno, en el reinado de Asuero, principio de su reinado, muy bien. En día de Artajerjes escribieron, etc. En tal fecha escribieron Rehum, canciller y los demás compañeros suyos, jueces, esto es, versículo 10, y a los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó y hizo habitar en las ciudades. Este es verdad el capítulo, ¿o no? Ah, sí, los adversarios tienen la obra. Y esta es la copia de la carta. Versículo 12, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Ahí está. ¿Listo? Esta es una copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Y dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Ahí está la razón, ¿no? Pensaban que esta ciudad era rebelde. Bueno, pero los enemigos comenzaron a hablar mal de los que construían. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. 13, léelo tú, Mirla. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. O sea, como quien dice, ya no va a haber, no se va a recibir ya impuestos de parte de ellos, tributos de parte de ellos. Era una preocupación entonces económica. Pero más me suena y me huele a que era una, ¿cómo se le llama? Una calumnia, ¿no? Sí, me parece dice eso, la ¿no? pregunta, ¿qué hicieron los enemigos, no? Para poder, en la construcción del templo. Esa es la pregunta. Exactamente. Y ven que están haciendo, están hablando mal de ellos, pues. Mira que dice aquí, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y dice que la ciudad rebelde, claro, ¿no? Perjudicial a los Aquí reyes, está, ¿no? También. La ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, desde tiempo antiguo formalmente, exactamente. Entonces, no creo que el pueblo de Israel, no creo que el pueblo de Israel haya pensado en ser rebelde, propiamente hablando, ¿no? Lo que estaban buscando era adorar a su Dios. Habían sido exiliados por largos años, unos 70 años, y lo que más querían era adorar a Dios en su propia tierra. Pero el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo desviar, ¿no? Los planes de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice a los demás compañeros, la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Es el rey que está respondiendo. Claro, el rey está respondiendo. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela de forma sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes, dice aquí, en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, ¿qué dice ahí, Mirla? Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Exacto. O sea, consiguieron su objetivo. Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿qué hicieron los enemigos? Para detener la obra. Bueno, lo calumniaron y hablaron mal contra la construcción de la ciudad. Hablaron, digamos, con el rey, ¿no? Con el rey. Con el rey. Yo diría que convencieron al rey, ¿no? Convencieron al rey de cesar la obra, ¿no? de detener la obra, y los acusaron a los israelitas de sedición.
Y de que no iban a pagar tributos. Vamos a ver el comentario aquí. Dice, el pueblo de la tierra escribió cartas de acusación contra los judíos y su obra primero a Darío, dice. Aquí está el lugar donde está este hecho. Luego al rey Jerjes, Asuero, así como Artajerjes, estaban haciendo todo lo posible para detener la obra en Jerusalén. El pueblo de las naciones vecinas sostenía que si se construía la ciudad, el rey perdería su poder, que es lo que estábamos comentando. Porque Jerusalén siempre había sido un lugar de rebelión y problemas en el pasado. Pero en realidad es verdad. El pueblo de Jerusalén siempre estaba levantándose contra los que no adoraban a Dios, ¿no? Incluso contra ellos mismos, ¿no? Y contra sus profetas, como pasó con Jeremías. Entonces ellos, como era una verdad, pues entonces el rey se asustó. Desgraciadamente el rey Artajerjes se convenció, que era la palabra que usamos más arriba, de que los judíos estaban construyendo solamente porque querían obtener su independencia y por lo tanto incitar a la confrontación. Ordenó que cesara la obra y el pueblo envió un ejército para impedir la construcción de la ciudad. Esa estrategia enérgica detuvo la obra de Dios. Consiguieron su objetivo, ¿no? Lee Esdras 4, 23 y 24. ¿Por qué los judíos dejaron de construir? ¿No sabían que Dios quería que reconstruyeran la ciudad? ¿Qué se interpuso en el camino? Los enemigos. Pero vamos a leer nuevamente. Esdras 4, 23 y 24. que lo hemos leído ahora mismo, ¿no? Pero repasamos. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretarios y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Exactamente. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, con violencia todavía han ido, dice. Pero la pregunta es, ¿por qué los judíos dejaron de construir? Por la carta del rey. Claro, ¿no? No sabían que Dios quería que reconstruyeran la ciudad. ¿Qué se interpuso en el camino? Los enemigos. En este caso se interpuso en el camino gente que fue con mala intención a detener esa obra, ¿no? A detener esa Se fueron obra. a la cabeza, de frente a la cabeza para ahí meter cizaña al rey en contra de los judíos. Y el rey pues ahí ya se convenció, porque tenía algo de verdad, ¿no? La acusación. Y ahí mandó de una vez a detener. Con violencia, dice, ellos fueron, o sea, le dieron la carta de la orden y ellos fueron de una vez a detener la obra. Exactamente. Hay que decir también que lo hicieron bien, o sea, fueron a la cabeza como se tiene que hacer y no hicieron una revuelta interna. Y bueno, ocurrió así y finalmente obtuvieron lo que quisieron, ¿no? Es evidente que los judíos se dieron cuenta de que Dios los había llamado a reconstruir la ciudad y el templo, pero debido a la fuerte oposición tuvieron miedo, dice la lección, ¿no? Tuvieron miedo. Tal vez se les ocurrieron excusas como, ahora no debe ser el momento adecuado, o si esto fuera realmente lo que Dios quería que hiciéramos, Él nos habría proporcionado una manera. O tal vez ni siquiera debíamos regresar aquí, ¿no? O sea, siempre hay excusas frente a la adversidad. Y en este caso pudieron pensar así ellos, ¿no? Y desistieron. Pero estaba claro que la voluntad de Dios era que se construyera. Y me pongo a pensar, ¿no? Si se hubiera construido, habría de algún modo modificado también los eventos proféticos posteriores, ¿no? Porque la fecha habría sido diferente, interesante. Y tal vez si ellos se hubieran puesto en contra de la orden, hubiera habido una pequeña guerra, una pequeña batalla. Posiblemente. Cuando la oposición se interpone para hacer lo que creemos que Dios nos llama a hacer, tenemos la tendencia a cuestionar y dudar de la dirección de Dios. Podemos convencernos fácilmente de que cometimos un error. El miedo puede paralizar nuestra mente y nuestros pensamientos se convierten en desesperación e impotencia en lugar de estar enfocados en el poder de Dios. Claro, porque si es que Dios mandó, ellos habrían dicho, pero si Dios mandó debería dar una salida, no permitir que eso suceda. Pero sucedió y ahí pues se detuvieron. Y en la vida nuestra pasa eso. Dios a veces tiene planes y nos encamina. Viene el enemigo y desvía esos planes. Y la gente se desanima y ya se queda y no continúa. Entonces no cumple el plan de Dios. ¿Y por qué Dios hará eso? ¿No? ¿Qué habrá en su mente? ¿O también será para probarnos? Lo permite, ¿no? Dios permite muchas cosas que ocurran del modo en que Él no planificó.
Por ejemplo, Abraham debía tener una descendencia, Dios tenía el camino para hacerlo, pero él decidió dar una ayudita a Dios, para que, bueno, se acostara con la esclava de su esposa y así tener esa descendencia. Claro, pero ahí fue Abraham pues el que metió la pata. Entonces, exacto. Ahí más logró los planes se dieron al final, pero tal vez no de la manera que tenía planificado. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que dices es importantísimo, Mirla. Al final, la voluntad de Dios se va a dar. No sé si me explico. Se dio con Abraham al final, y al final el templo se terminó reconstruyendo, ¿ok? Y finalmente las profecías terminaron cumpliéndose y calzando con una precisión asombrosa. Pero cuán diferente sería también en nuestras vidas si nosotros colaborásemos con Dios en el cumplimiento de su plan para cada uno, ¿no? Al final Dios al final se va a predicar el evangelio. Al final Jesús va a venir igual. Al final Jesús va a venir igual. Pero qué bonito sería que en ese proceso nosotros contribuyéramos a ese plan de Dios, dejándonos guiar por él, ¿no? Exacto. Pregunta aquí, Mirla, lee la parte roja. ¿Has experimentado algo similar al estar convencido de que Dios te había llamado a hacer algo y luego albergar dudas durante las cosas que se pusieron difíciles? Piensa, por ejemplo, en Juan el Bautista. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Muy buen ejemplo, Juan el Bautista. Sí, lo es. Se supone que él era el último profeta, ¿no? Antes de que Jesús llegase. Exacto. Y al fin terminó muriendo. Pues Dios permitió que él muriera, ¿no? Sí, sí. Sin duda eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios e insistir en el camino en que sabemos lo correcto y el camino bíblico, a pesar de que ocurran muchas cosas alrededor. Y finalmente, tener presente que el plan de Dios terminará sucediendo, sí, ¿no? Y eso lo vemos en la historia. Bueno, y también Dios permite alguna cosa para también moldearnos, porque mire, por ejemplo, José. José tuvo que pasar muchas vicisitudes antes de llegar a donde Dios tenía planeado. Donde él fue una influencia poderosa. Moisés, ¿no? Igual Job, Job también pasó un montón. O sea que Dios permite algunas cosas también para moldearnos y que estemos más listos para cumplir con la voluntad que Él tiene para nosotros. Y no por eso Él no desea hacerlos bien, ¿no? Exactamente. Que Dios le bendiga mucho, que tengan un feliz día. Esta ha sido la lectura-reacción de la lección de hoy, martes 22 de octubre. Es una fecha importante también. Y gran chasco. Saludos también a los pastores por su día. Que Dios les bendiga mucho y les prospere en la labor que realizan. Suscríbanse, denle me gusta y compartan el video. ¡Felicidades! Ay, gracias. Hasta luego.